Es cuando un dueño de casa quiere poner su propiedad, digamos, a anticrético y uno que quiere va con el dinero que para el anticrético y quieran o hacen un contrato el dueño y el que quiere y por un tiempo, ya sea corto o largo plazo, y donde se lo tiene que devolver ese monto el dueño de la casa al que se ha puesto de anticrético. En mis palabras. Muy bien, Fernando. ¿Alguien más? Normalmente un anticrético hacen por 2 años y uno que es forzoso, o sea, cuando una persona tiene un bien, entonces decide dar en anticrético o en alquiler, entonces realizan un contrato entre el que, el que quiere el anticrecista y el propietario. ¿Alguien más? Mm, Es, Dicen buenas noches. Podría ser un acuerdo que se tiene, es como una garantía que nosotros entregamos, o dependiendo del anticresista o es el que entrega una garantía para firmar un contrato de vivencia en un departamento, no sé, en una casa o algo así. Bueno, pienso, ¿no? Muy bien, gracias. ¿Alguien más? este tipo de contratos se distinguen como garantías, ¿no? Entre el deudor y su acreedor, donde intercambian, hacen como un intercambio de una cosa por un crédito, y esto incluye también todo lo que viene, como los intereses, algo así es. Los intereses, eso me llama la atención. ¿Por qué intereses? Porque, como por ejemplo en el caso de los anticréticos, solamente se va a dar, en el caso de los anticréticos, obviamente que el departamento vale más que el dinero que están entregando los que van a tomar el contrato, o algo así es lo que he entendido de eso. Sí, señores, tiene que ver mucho con un préstamo, ¿sí? En realidad, en esencia, el anticrético es un préstamo. ¿Por qué? ¿Sí? Porque la persona que necesita el capital, ¿sí? Que en este caso va a ser la persona que va a otorgar su bien inmueble en anticrético, ¿sí? Va a tener un capital ajeno, ¿verdad? Sí, supongamos que Fernando es la persona que va a tomar mi departamento en anticrético. Yo soy la persona que necesita ese capital, ¿sí? Fernando dispone de $30,000 y yo justo necesito esos $30,000. Entonces, Fernando me va a entregar esos $30,000. Y en vez de que yo le pague un interés, ¿sí? Que sería lo correcto por ese capital que me está prestando, ¿qué es lo que le voy a otorgar yo? El uso de mi departamento. Sí, entonces, en vez de pagarle un interés, lo que le voy a decir a Fernando, bien, Fernando, aquí tienes mi departamento, lo puedes usar en estos 2 años para uso personal. ¿Sí? Muy bien, se firmó un contrato y mientras dure el tiempo, pues yo puedo hacer el uso de ese capital, ¿sí? A libre disposición, ya sea para invertir, para lo que yo necesite. Y Fernando tiene la seguridad de que puede vivir dentro de esos 2 años en mi departamento. A la conclusión del contrato, lo que yo tengo que hacer es volver a reunir ese capital, es devolver el préstamo, ¿sí? Devolver el capital a Fernando. Y Fernando, como ya tiene su capital en mano, se retira del departamento. Entonces, fíjense que el tema del uso del bien mismo es como el interés que yo le estaría pagando a Fernando, por el hecho de que Fernando me ha prestado esos
30,000 dólares. ¿Se comprende, señores? Sí, Lice. Muy bien. ¿Se ¿Qué opinan los entendió? demás? Dicen, de mí se cortó justo, dicen, no sé si si va a ser una molestia decir que un poquito me vuelva a repetir, por favor. Ya, enseguida un ratito. Fer, ahorita lo volvemos a repetir. ¿Qué opinan los demás? Así, Licen, se ha entendido. Licen, entonces, el hecho de prestar o dar como el departamento, a eso se llama interés, no a un monto, en realidad, ¿o sí? Evidentemente, es como si estuvieses tú pagando un interés, pero lo vamos a llamar de forma, no sé, en especie, ¿sí? En vez de pagarte en Ay, efectivo tus intereses, ven a vivir a mi casa, ¿sí? Puedes disponer de todo ay, este departamento en compensación a los intereses que yo debería pagar. Eso es en esencia un contrato de anticrético, ¿ya? ya, Licen, gracias. ¿Qué opinan los demás? Sí se entiende, Lice. ¿Se entiende la relación? Principalmente eso, ¿no? O sea, ¿por qué se relaciona con un préstamo? Licenciado, hay mucha diferencia con la garantía, porque la verdad es que yo siempre lo he tomado como una garantía. ¿Garantía te refieres al bien inmueble? Sí, porque siempre me han explicado un anticrético como una garantía. Es como que sí, tú das el dinero, pero como garantía te están dando el bien inmueble, ¿no? ¿Y los intereses? Pero usted lo acaba de explicar que a cambio del interés le está dando eso del uso. Ahora, claro, por eso mismo, tú lo puedes tomar como una garantía mayor, o sea, en este caso, quien está otorgando el dinero, ¿sí? Tiene una garantía mucho más, ¿qué les puedo decir? Mucho Segura. más segura, ya, sí, está muy bien. ¿Por qué? Porque sabe que está habitando el bien inmueble del cual está haciendo uso por el préstamo concedido. ¿Sí? Entonces, sí. ¿Hay una garantía de por medio? Sí, sí. ¿Cuándo hay una garantía mayor? ¿Qué pasa si yo voy y vuelvo a tomar el ejemplo con Fernando? Voy y le digo a Fernando, sí, aquí está la plata, Fernando, yo vivo aquí en tu casa. Perfecto, listo, contrato cerrado. ¿Será suficiente garantía eso? ¿La palabra? ¿Qué tendríamos que hacer para que haya una mayor garantía, sobre todo para la persona que está concediendo el capital? Hacer el contrato de anticrético más las firmas de ambas partes. Ya un contrato privado, pero en este caso, ¿qué tendríamos que hacer para que sea totalmente válido? Notariado, notariado. Notariado y además reconocido por, en este caso, derechos reales. Reconocimiento de firma. Ah, También, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? De repente Fernando me quiere otorgar su bien inmueble en anticrético, pero resulta que no es de él, que es de su hermano. Llega su hermano y obviamente él es el dueño de casa y él puede simplemente traer a la policía y pues votarme. ¿Qué garantías yo tendría de que ese anticrético sea de una persona a otra persona? Tengo que esto respaldar con documentación, solicitar el folio real de derechos reales, verificar que quien está firmando el contrato, como en este caso quien otorga el bien inmueble, sea el titular de ese bien, ¿no? Eso es lo que nos va a dar mucho más garantía que el simple hecho de entregar la plata en, en la condición de poder utilizar ese bien inmueble. Entonces, no solamente tiene que ver con la garantía de la existencia del bien inmueble, sino también de los documentos que respalden ese contrato de anticrético. Ahora, este contrato de anticrético, señores, es muy poco común. De hecho, en todo el mundo creo que somos uno de los pocos países que tiene esta figura, ¿sí? Y reconocida por legalmente, ¿no?
porque en otros países no existe eso. No existe y pues lamentablemente no se da esta figura. Sí he visto en algunas comunidades de bolivianos, sí se ve, pero lamentablemente no es una garantía porque no está reconocida en otro país. Por ejemplo, lo he visto en Argentina. En Argentina, donde vive bastantes bolivianos, entre bolivianos realizan este tipo de transacciones, pero lamentablemente las leyes argentinas no reconocen esta figura. Entonces ahí también existe un peligro, ¿sí? Un peligro latente de que pues tengas el riesgo de perder ese capital, principalmente para la persona que está otorgando el capital. Sepan que aquí hay una empresa que maneja esta figura de anticrético tal cual el préstamo, ¿sí? Es una empresa a la cual tú le otorgas tu capital y esa empresa te paga intereses cada mes. Y esta misma empresa te ayuda a conseguir un bien inmueble de las características que deseas, ¿sí? Entonces, si tú le dices, quiero un departamento con 3 habitaciones, con garaje, con, no sé, las características que deseen, pues esta empresa se encarga de buscar ese tipo de inmueble para ti y lo que tú tienes que hacer es pagar un capital y que esta empresa te vaya pagando intereses para que con ese interés tú puedas cubrir ese alquiler. Esa es la figura más fácil quizás de entender en un ejemplo del anticrético. Van a buscar, búsquenlo en la página de Face, Nexocretic, ¿sí? Nexo es la empresa encargada de este tipo de negocios. Sí, es interesante, porque al final están dando un sentido mucho más real de lo que es el anticrético. ¿Está bien? Consultas, dudas hasta este punto, señores. Es bien importante entender el por qué estamos viendo todo esto para entrar de lleno a lo que es la parte práctica. Dicen, y una consultita, ¿y esta empresa no te cobra algún monto, así como las inmobiliarias? Por búsqueda sí, no te cobran un 3%, obviamente. Te cobran, creo, algo de $100, ¿sí? Como Ya. comisión. Pero es una comisión fija, no te cobra una comisión en base al importe del inmueble, ¿no? Si, por ejemplo, cuando tú consigues un anticrético, la inmobiliaria te saca de 3 a 5% mínimamente, ¿sí? Ujú, Por el sí. hecho de que te lo busca, ¿no? Te lo busca, te lo encuentra, te hace visitar, etc. Entonces, esta inmobiliaria no trabaja así, te cobra siempre y cuando vayas por el lado de esta forma de negocio, ¿no? También manejan lo que son los anticréticos comunes, los que conocemos. Sí, investiguen, de repente los que están interesados, investiguen, chequen. Hay muy buenas opciones. Y pues es una empresa que no solo se dedica al inmobiliario, también se dedica a otro tipo de negocios, que es justamente lo que hace interesante la inversión, porque tú apareces como una persona que invierte dentro de esa empresa y que simplemente en vez de estar esperando la utilidad, la empresa te paga interés mes tras mes. Y con ese interés tú cancelas tu alquiler. Ya. Interesante, es Gracias. bastante interesante. Sí. Sí, es interesante. Sobre todo para los que vivimos en alquiler. ¿Está bien? ¿Y cuál es el nombre? Dijo, no le entendí, no En lo estos escuché muy bien. momentos lo voy a poner en el chat para las personas Ya. interesadas. Sí, Nexo es listo. la Gracias. empresa. Búsquenlo con Nexo Pet. Ahí está. Señores, pasando a este punto, entonces, si una persona que está otorgando el capital como parte de un anticrético recibe intereses, el hecho de vivir en esa propiedad es el sinónimo de pago de intereses, ¿sí? Entonces, esta persona está alcanzada por este tipo de impuesto, por el RSIVA contribuyente directo, ¿sí? Y vamos a ver cuál es la forma de cálculo. Entonces, ya hemos visto todos los conceptos del planteamiento, todos los conceptos que nos van a ayudar a realizar este tipo de planteamientos, ¿sí? Lo que hacemos es dividir
las fuentes de ingreso. En un primer grupo vamos a tomar en cuenta lo que son los alquileres del bien inmueble, el contrato de consultoría y los intereses bancarios. Les decía que dentro del alquiler de bienes inmuebles debemos descontar el 13% para obtener nuestros ingresos netos. Lo estoy coloreando en estos momentos para que se distinga. ¿Ya? Ahí está. Ese es el ingreso neto, que no es más que el 87% sobre el bien facturado. ¿Sí? Sobre el alquiler del bien inmueble facturado. Tenemos lo que es la consultoría en línea. Y acá sí debemos tomar en cuenta otros aspectos como el aporte solidario adicional, siempre y cuando este grupo de contribuyentes exceda los 13,000 bolivianos como contrato mensual de consultoría. En este caso, este señor Jerónimo Osorio, quien trabaja para la gobernación, tiene un ingreso por contrato de consultoría en línea de 14,961. ¿Sí? ¿Qué es lo que le vamos a descontar a esta persona? El 14,42% por la AFP, que acá está, pueden ver la composición en esta parte que estoy marcando en estos momentos. ¿Sí? Ahí tienen, y lo voy a colorear de rojo. Ahí está. ¿Sí? Tenemos el seguro a largo plazo, que es la jubilación, tenemos el aporte solidario, tenemos la comisión a la AFP, el riesgo laboral, adicionalmente le añadimos el riesgo profesional. Todo eso, señores, son los conceptos que se le debe retener al consultor en línea para efectos de cálculo de este impuesto. ¿Sí? Adicionalmente, como esta persona gana más de 13,000 bolivianos, se le debe considerar el aporte solidario adicional. ¿Cómo se calcula este aporte solidario adicional? Sobre la diferencia entre el contrato mensual menos el primer rango, que serían los 13,000. A esa diferencia nosotros le sacamos lo que es el 1% como primer rango, ¿no? Entonces, sencillamente eso se puede reflejar en este cálculo. Lo que digo es 14,961 menos 13,000, todo esto entre paréntesis, multiplicado por el 1%. Esta persona adicionalmente debe pagar 19,61 producto de ese aporte solidario adicional. Si ustedes suman 2,157.38 más 19,61, tenemos los 2,177 que aparecen en su tabla. ¿Sí? Acá está, ¿no? Estos dos que estoy marcando en pantalla, 2,177 y 2,177. Ya saben de dónde proviene. La diferencia va a ser el ingreso neto sobre el cual se va a aplicar el impuesto RC-IVA. ¿Está bien? Se comprende estas dos primeras partes, señores, es bien importante. Y les vuelvo a repetir, ha entrado en un examen de grado. ¿Ya? Y entra, sí, entra en lo que respecta a la parte de tributaria. Así que consideren hecho. ¿Se comprende estas dos partes que acabamos de ver? Señores, tienen la palabra. ¿Dudas, consultas? Lice, no he logrado entender los ingresos netos por contrato de consultoría en línea. Ya, no es más que el contrato total de la consultoría en línea menos los aportes. Los aportes son los que están marcados en color rojo en la parte derecha central. ¿Sí? Ahí está la composición de todos los aportes que realiza este grupo de consultores. Y como en este caso, esta persona gana más de 13,000 bolivianos de forma mensual, se le debe aplicar lo que es el aporte solidario adicional. Sí, es netamente un cálculo que se debe realizar porque esta persona alcanza a ganar más de 13,000 bolivianos. Entonces, descontamos este aporte de 2,177 y para el formulario solamente tomamos en cuenta esos ingresos netos por contrato de consultoría en línea.
¿Está bien? Sí, Liz, está bien, ahora sí. Muy bien. Voy a marcar directamente el interés bancario porque estos intereses van a ir de forma bruta. El total, no hay ninguna deducción, no tenemos por qué deducir nada, ¿sí? Por lo tanto, va a ir el total. Ahora, los ingresos percibidos totales son los tres conceptos, la sumatoria de los tres conceptos. Alquiler de bienes inmuebles, ingreso neto por contrato de consultoría en línea y los intereses bancarios, totalizando cada uno por mes. Estos ingresos van a ir en el código 13 del formulario 610. ¿Está bien? Adicionalmente, nosotros debemos considerar que del contrato de anticrético, el fisco presume un ingreso sobre este concepto de anticrético. Ese interés que se percibe a través del uso del bien inmueble se lo considera como un ingreso para el cálculo de este impuesto. Por lo tanto, la ley menciona que el 10%, ¿sí?, sobre el contrato total de auditoría es el ingreso presunto del año. Súper, entonces yo ya tengo una base presunta para calcular este ingreso, que es el 10%. Y les pregunto, el contrato de anticrético es por $35,000. Anualmente, ¿cuánto estaría recibiendo presumiblemente de un ingreso? El 10%. ¿Cuánto es el 10% de 35,000, señores? ¿Me ayudan con los cálculos, por favor? 3.500, dice. Dólares, muy bien. Ahora, eso divídanlo entre 12, porque eso es anual. Yo necesito tener la porción de cada mes. ¿Cuánto sería? 291.66. Ahora, eso multiplíquenlo por el tipo de cambio vigente. 2032.33 llegaría a ser redondeado. 2030. Si manejamos los montos correctos, obviamente por los 2033. redondeos, Sí, podríamos utilizar 32 me salió. 32. En mi Sí, caso sí. aparece 2030 porque estoy utilizando todos los decimales, ¿no? Sí. No hay problema. Son un Sí, boliviano más, un boliviano 2030 menos. a mí igual me ha salido. Está bien. Utilicemos los 2030 y en base a esto, pues nosotros vamos a declarar ese ingreso presunto por el contrato de anticrético. ¿Está bien? En la casilla 42. Es importante conocer el mínimo nacional, el salario mínimo nacional. ¿Por qué? Porque este mínimo nacional nos va a servir para una deducción. ¿Sí? Aquí también podemos deducirnos el 13% de 2 salarios mínimos nacionales por cada mes. Y eso es importante, por eso es importante conocer cuánto es el importe del salario mínimo nacional. Pasemos a lo que es la actualización del IVA crédito fiscal anterior. Y acá les decía que es importante considerar las fechas. ¿Por qué? No vamos a tomar el mes anterior y el mes en curso. Vamos a tomar en consideración el último día hábil del trimestre anterior y el último día hábil del trimestre que se está declarando. ¿Cuál es ese trimestre? Si estamos hablando del segundo trimestre que concluye en junio, el anterior trimestre habría concluido el 31 de marzo. El 31 de marzo del 2018 es o cae un día sábado, por lo tanto se recorre al día anterior, que sería viernes 30 de junio. Y ese va a ser nuestra UFB inicial. La UFB final va a ser la del trimestre en curso, en este caso junio. El 30 de junio cabalmente también cae sábado, por lo tanto utilizamos la fecha 29 de junio. Con estos datos nosotros procedemos a realizar la actualización de nuestro IVA crédito fiscal periodo anterior. Los 1.589 más su actualización suman 1.601. Estos 1.601 se deben declarar en la casilla número 635 del formulario 610.
Todos estos son cálculos auxiliares, cálculos que nosotros debemos considerar para el llenado de este formulario. Este, señores, es el formulario 610 que nosotros debemos utilizar para declarar este impuesto, ¿sí? Los datos de cabecera son similares. Fíjense qué mes estamos utilizando para la declaración de este impuesto. El mes del trimestre. En este caso, ¿cuándo concluye el segundo trimestre? En junio. Por lo tanto, declaro el mes número 6. Fíjense, los ingresos percibidos, que les decía que van en el código 13, engloban lo que son los ingresos por alquiler de bienes inmuebles, en los contratos por consultoría en línea y los intereses percibidos, ¿sí? Y hay una casilla 42 específicamente para los ingresos por contrato de anticrético. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente añadimos los importes por cada mes. Mes 1, o sea, del trimestre 1, en este caso abril, mes 2, mayo, y mes 3, junio. ¿Sí? Todo eso lo sumamos en esta siguiente columna. ¿Sí? 54,916 son los ingresos totales por los ingresos de alquiler de bien inmueble, contrato de consultoría en línea e intereses. Y 6,090 es el ingreso presunto sobre el anticrético, sobre el contrato de anticrético. ¿Sí? Estamos hablando ya de datos trimestrales. Sobre la suma de ambos, nosotros debemos calcular el 13% que va a ser el RC IVA, 7,931. Esta persona debería pagar este impuesto, 7,931. Acabamos con las deducciones. ¿Cuántas deducciones me es permitido realizar antes de pagar este impuesto? Y ahí debemos considerar varias. Entre ellas debemos considerar el formulario 110 como primera deducción. Entonces, formulario 110. El 13% del formulario 110. Esa es una primera deducción que sí o sí debemos considerar. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Consultas, dudas? Bien. Licen, en el caso de que no tenga ingresos, por decir, por contratos de anticrético, Se ¿eso declara en cero. sale por defecto igual o No, se declara en cero. Ah, ya. Si no hubiese contrato de anticrético, todas estas columnas irían en cero, así como están viendo. Ahí está. Ah, ya, listo. Solamente se reconoce los ingresos o los otros Correcto. ingresos grabados. Y esto de los ingresos percibidos en especie, Licen, ¿a qué se refiere? Cuando hay una compensación en especie, ¿no? De repente, si tú estás recibiendo, no sé, como consultor en línea, tengo entendido que también reciben subsidios. Entonces, este subsidio también puede ser tomado en cuenta como un ingreso en especie. ¿Sí? A eso se refiere. Muy poco se da, excepto en este ejemplo que te acabo de citar. Pero después, muy poco. Esto era antes. Antes sí, de repente había mucho más compensaciones en especie. Hoy en día, todo o la mayor parte es en dinero. ¿Sí? Sí. Muy bien. Gracias, Licen. De nada. La primera deducción, el 13% sobre el formulario 110. La segunda deducción tiene que ver con el 13% sobre 2 salarios mínimos nacionales, pero por mes. Esto es bien importante. ¿Qué quiere decir? Voy a multiplicar por 6 un salario mínimo nacional y ese resultado le voy a aplicar el 13%. ¿Sí? Si ustedes calculan 2,060 por 6 y ese resultado le aplican el 13%, vamos a llegar a 1,607. ¿Qué más? La cuarta deducción tiene que ver con en este caso, el saldo del IVA mes anterior. Saldo actualizado de IVA mes anterior.
Este saldo, pues, como les decía, se debe actualizar antes de llevar al formulario 610, en la casilla 635. Fíjense qué es lo que hace el formulario. Tenemos el impuesto determinado de 7.931. Le restamos el 13% del formulario 110 y el 13% sobre 2 salarios mínimos nacionales por cada mes. ¿Sí? Si deducimos esos dos conceptos, estas dos primeras deducciones, tenemos un saldo, un impuesto calculado en la casilla 1001 de 4.262. ¿Sí? Y como todavía hay un impuesto por pagar, tenemos una última deducción que es el saldo del IVA crédito fiscal anterior de 1.601. Deduciendo este último concepto, este contribuyente debe pagar 2.662 de impuesto. Entonces, ese es el procedimiento, señores, y esto lo deben hacer este tipo de contribuyentes de forma trimestral. ¿Consultas, dudas? Yo, Lice, tengo una pregunta. Adelante. Lice, del salario mínimo lo han multiplicado por 6. ¿Es porque son 2 trimestres y son 6 meses? ¿O No. Es 2 salarios mínimos pues, nacionales por mes. Por mes son 2 salarios mínimos nacionales. Entonces, ¿cuánto sería en un trimestre? 6? Exacto, 2 por Sí. 3, ¿verdad? Sí. Ya, Lice. Sí. Ya, está bien. De nada, muy bien. ¿Alguien más? Lice, yo tenía una consulta con respecto a esto de los intereses bancarios. Claro que sí, adelante. Usted dijo de que se tiene que dar el NIT al banco para que ya no descuenten el IVA de cada fin de mes, ¿no Sí, ve? sí, Para así poder declararlo en este formulario. exacto. ¿Qué pasa si no se declara, pero en el banco me siguen descontando? Es un procedimiento que no está correcto, no es correcto, ¿sí? Porque tú tienes NIT. Y al tener NIT, tú tienes que declarar esos impuestos vía ese NIT. Lamentablemente acá el banco no considera eso. El banco, si tú no le presentas el NIT, de forma automática te va a seguir descontando. Sí. Entonces, es un procedimiento que debe ser regularizado por el titular del NIT. Y si no es regularizado por el titular del NIT, lamentablemente esa persona va a seguir, se le va a seguir descontando ese 13% cada mes. Obviamente en cifras insignificantes, como que no pesa, ¿no? Pero pónganse de que existen cifras significativas. Ahí sí, el descuento por 13% va a ser mayor. ¿Pero tiene algún impacto más, o sea, aparte de que me estén descontando cada fin de mes? ¿Algún otro riesgo te refieres a eso? Sí. No, el riesgo de repente inmediato que puedes llegar a tener es que en un proceso de fiscalización sumen todos tus intereses y adicionalmente te cobren el 13% del IVA. Muy aparte de que el banco ya me está Sí, descontando no cada le fin de importa. O mes. sea, el fisco va a decir sí, pero eso es lo que ha hecho el banco por procedimiento del banco, como agente de retención. Si tú no informaste en el tiempo pertinente que tienes NIT y que no tienen que hacerte ese descuento, entonces, lamentablemente, quien no ha cumplido con la obligación es el contribuyente. Ya dice, gracias. De nada.